Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 15, en el que estaremos viendo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya hemos examinado el Antiguo Testamento entero. Quedan algunas preguntas a considerarse. Una de ellas pues es cómo es que se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entendemos que la Escritura ha sido inspirada por Dios y esto es toda la Escritura. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es qué principios y qué mandamientos del Antiguo Testamento se pueden aplicar para los tiempos de hoy en día. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos y tenemos que ver cómo vamos a determinar eso. Recordemos que el Antiguo Testamento establece el fundamento para el Nuevo Testamento. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento sería muy difícil entender el Nuevo Testamento. Pero ese no es el único propósito. Leemos en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y también para instruir en justicia. Cuando nos vamos al texto griego, la palabra o esa expresión inspirada por Dios es una sola, literalmente significa soplada por Dios. Estamos hablando de la palabra inspirada o la palabra soplada por Dios, y esta palabra inspirada por Dios es a menudo llamada inspiración. Y ahí este versículo nos dice que toda la Escritura está inspirada. Ciertamente eso incluye el Antiguo Testamento. Y sin embargo, pues los creyentes se encuentran con muchas dificultades cuando intentamos, me incluyo yo, interpretar el texto del Antiguo Testamento y sin intentar aplicar toda y cada una de las declaraciones del Antiguo Testamento a la vida de hoy. Mientras que hay algunos individuos o algunos grupos que afirman que todo o casi todo el Antiguo Testamento tiene aplicación para los creyentes en nuestros tiempos, también hay otros que consideran que nada del Antiguo Testamento es para el creyente de hoy en día. Y efectivamente Marción, que era este es un personaje importante en la historia de la iglesia primitiva, él creía que el Antiguo Testamento no debía ser parte del canon bíblico. Y las ideas de este hombre que empezaron en ese segundo siglo parece que han llegado también a nuestros tiempos, que hay mucha gente que no cree que se debe de aplicar nada del Antiguo Testamento en nuestros tiempos. En este último capítulo que estamos por comenzar, se van a tratar estos problemas, pero se van a tratar de una manera bíblica equilibrada, basándonos en los principios de que toda la Escritura es inspirada por Dios, y vamos a examinar la relación entre los dos testamentos y se va a considerar la relevancia del Antiguo Testamento para los creyentes de hoy en día. Hay 3 lecciones que veremos. La primera de ellas, 15.1, la discontinuidad, donde vamos a explicar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La lección 15.2 será la continuidad, donde se van a explicar las similitudes y la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por último, la relevancia, la lección 15.3. Ahí vamos a enumerar principios para evaluar cómo determinamos si un pasaje del Antiguo Testamento se aplica a los creyentes de hoy. Nos va a ayudar muchísimo, y también vamos a aplicar esos principios a un pasaje asignado del Antiguo Testamento y vamos a declarar si el pasaje en particular es aplicable hoy. Así que lo que vamos a aprender pues lo vamos a poner en práctica en esa lección 15.3. Dios les bendiga y espero que les sea de ayuda.